Iglesia, al mirar las Escrituras y al ver especialmente el Nuevo Testamento y estos pasajes de los Evangelios, hay muchos pasajes en las Escrituras que nos dejan ver la naturaleza humana de Jesús y nos confrontan. Y recordemos que esto pone en evidencia la realidad de que Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Es un misterio en la vida de Jesús estuvieran las dos naturalezas. Y él se identificó precisamente con nuestras debilidades porque se hizo hombre. Él siente hambre, se cansaba, necesitaba dormir y cosas así por el estilo. Y ese es uno de los pasajes que nos dejan ver precisamente a nuestro Señor, quien es completamente Dios, pero también completamente hombre. Pero hay muy pocos pasajes en las Escrituras en donde nosotros vemos a Jesús experimentando emociones tan profundas y tan difíciles como lo es este pasaje. Emociones que nosotros como seres humanos tenemos que enfrentar por vivir en esta naturaleza pecaminosa. Y ese es uno de esos pasajes, mis amados hermanos, escuchaba a alguien decir que este es uno de los pasajes que uno no está preparado para predicar. Porque lo que se muestra en este pasaje es demasiado profundo. Y decía esta persona algo que me llamaba la atención es como cuando Moisés estuvo en la presencia del Señor, cuando se le presentó el Señor en la zarza ardiente y le dijo, quítate el calzado de tus pies, porque estás en terreno santo. Mis amados hermanos, este es un pasaje que nos deja ver esto. Y yo comparo este pasaje precisamente con Juan 17, en donde nosotros vemos la oración de Jesús y vemos la intimidad de Jesús con el Padre. Estamos ante la presencia de nuestro Salvador y Señor, quien se presenta delante del Rey de la Gloria, el Padre. Y a través de esta porción de las Escrituras podemos ver a Jesús vulnerable y en su momento más bajo. ¿Y cómo no lo iba a hacer, mis amados hermanos, si lo que estaba a punto de enfrentar sería tan duro como vamos a ver en un momento? Pero esto, mis amados hermanos, nos sirve para poder comprender qué clase de Salvador tenemos y cómo su entereza para enfrentar estas circunstancias nos ayuda a nosotros a considerar cuando nosotros tengamos que enfrentar las mismas situaciones o cómo a pesar de lo difícil que pudiera parecer, Jesús se somete a la voluntad del Padre y la cumple. Y es por eso, mis amados hermanos, que yo he titulado este sermón Jesús en Getsemaní. Jesús en Getsemaní. Y lo interesante, mis amados hermanos, en esta porción es que Jesús no está solo. Allí a su lado y no muy lejos están sus discípulos, pero en ellos no vemos la misma fortaleza. Más bien, donde Jesús le llama a que se enfrenten y enfrenten la lucha con él, ellos fallan estrepitosamente. El pasaje que estamos viendo, mis amados hermanos, es la continuación de lo que hemos venido estudiando desde la cena, desde la Pascua, donde Jesús, después de que les ha anunciado que uno de ellos le traicionaría, y después de que al finalizar la cena salen y les dice esas duras palabras que todos ellos le abandonarían, mientras van de camino al lugar en donde irían a orar, Jesús les ha hecho este anuncio y aún el mismo Pedro, que se consideraba el más fuerte y el más valiente de todos los discípulos, dijo que no le abandonaría, estaría a punto de negarle como le había sido anunciado. El pasaje posterior, el que estudiaremos si Dios permite la próxima semana, nos enseña el arresto de Jesús, el abandono de los discípulos y el juicio llevado a cabo contra Jesús por parte de los sacerdotes y los líderes religiosos en cumplimiento de las palabras que el mismo Jesús había estado anunciando. Y mi intención en esta mañana es que entendamos esa lucha que enfrenta Jesús en el Getsemaní. Esa lucha que enfrenta Jesús en el Getsemaní es una lucha por someterse a la voluntad de Dios y cumplirla. Y que nosotros al estudiar este pasaje podamos identificarnos con Él en el dolor y la angustia que también nosotros en muchas ocasiones podemos y experimentamos.
¿Cómo enfrenta Jesús la agonía en Getsemaní? ¿Cómo enfrenta Jesús la agonía en Getsemaní? Y lo primero, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que comprender, lo encontramos en los versículos 32 al 36, y es el pedido de compañía y la angustiosa oración de Jesús. El pedido de compañía y la angustiosa oración de Jesús. Versículo 32. Dice, vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero sino lo que tú. Amén. Los evangelios, mis amados hermanos, entonces nos cuentan lo que ocurrió después de la afirmación de que los discípulos abandonarían a Jesús y que aún el mismo Pedro le negaría 3 veces. Y en Lucas capítulo 22, el versículo 39 nos dice la palabra del Señor, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Este parece ser el lugar preferido de oración de Jesús y un lugar donde Jesús seguramente había dado instrucción y daría instrucción a sus discípulos en otras ocasiones. Por eso es que fue tan fácil para Judas y sería tan fácil para Judas saber dónde estaría Jesús esa noche. Y Juan capítulo 18, versículo 1 y versículo 2 nos dice precisamente eso. Jesús iría a ese lugar y Judas sabría dónde encontrarlo. Ese lugar se llama Getsemaní, o prensa de aceite, porque allí funcionaba una prensa de aceitunas. Ese monte es el monte de los olivos y había un huerto especial que se llamaba Getsemaní, que seguramente había sido prestado a Jesús para que pudiera hacer esto. Y creo que esto precisamente señala lo que Jesús estaría experimentando esa noche. La presión tan fuerte que estaría experimentando. Y cuando por fin llegan al lugar, Jesús deja a un grupo en la puerta, nos dice la palabra del Señor, y se aparta solo con 3 de sus discípulos, los más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan, quienes en otras ocasiones también lo habían acompañado para estar a solas con él en unos momentos especiales. En los momentos más importantes de su ministerio, Jesús no quiso estar solo. Lo vimos en el monte de la transfiguración, lo vimos cuando Jesús sanó a la hija de Jairo, y aquí lo vemos también en este momento en Getsemaní. Y de inmediato Marcos nos muestra y quiere que nosotros conozcamos el estado emocional de Jesús. Escuchen cómo lo dice Marcos. Comenzó a entristecerse y a angustiarse. Versículo 33. Comenzó a entristecerse y a angustiarse. Marcos enfatiza entonces el estrés emocional y físico en el que Jesús estaba. Las expresiones usadas precisamente en esta porción nos muestran que Jesús sentía un profundo pavor, un espanto, porque sabe lo que va a enfrentar unas cuantas horas más tarde. En el original esas expresiones son fuertes, de un miedo terrible, un profundo temor. El versículo 34 nos señala lo que Jesús está diciendo. Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Noten cómo está Jesús. Dice que su alma está muy triste. Mis amados hermanos, nosotros podemos sentir tristeza en ocasiones, por distintas circunstancias. Y tal vez en muy pocas ocasiones podemos sentir una tristeza tan profunda como la pérdida de un ser querido. Pero nada se compara a lo que Jesús está experimentando esta noche. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, lo que Jesús está diciendo es, me siento morir. Esa frase también se puede parafrasear, está en la angustia que me invade que siento morir. O como dice la Nueva Traducción Viviente, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Esa es la situación en la que se encuentra Jesús esa noche. Lo que Jesús muestra entonces es una profunda preocupación, un profundo temor, una profunda agonía. ¿Y por qué se siente así Jesús? ¿Por qué se siente así Jesús? ¿Será porque los más cercanos a él, sus amigos con los cuales ha estado compartiendo durante 3 años, lo van a abandonar esa noche? ¿Sería porque se burlarían de él por el dolor de los látigos y de la muerte que le espera? No, mis amados hermanos, no creo que sea eso. Yo creo, mis amados hermanos, que es porque la relación de comunión íntima que Jesús había experimentado con su Padre unas horas más tarde se rompería.
Marcos capítulo 15, el versículo 34, nos muestra precisamente esa sensación que tiene Jesús ante el abandono del Padre. Y dice, versículo 34 del capítulo 15, dice, y la hora novena, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amados hermanos, Jesús siente en ese momento el dolor, la tristeza, la angustia del abandono del Padre. Eso es lo que le está produciendo esta tristeza tan profunda, una agonía hasta la muerte. En unas pocas horas, dice la palabra del Señor, tendría que beber por completo la copa de la ira de Dios, porque Él cargaría con el peso del pecado y sería hecho maldición por nosotros, como lo dice la Escritura. Y eso, mis amados hermanos, está haciendo que Él sienta en ese momento un profundo dolor. Jesús, por toda la eternidad, y aquí es importante entender esto, mis amados hermanos, Jesús por toda la eternidad había experimentado una comunión perfecta con el Padre. Pero allí en Getsemaní, su angustia al sentir esa cercanía rota por causa del pecado y el abandono del Padre, hacía que su ser entero estuviera estremecido con esa idea. El profundo temor de sentir algo que nunca había sentido. Y eso, mis amados hermanos, debería ponernos a pensar a nosotros. Debería ponernos a pensar porque si Jesús, siendo el Hijo de Dios, experimentó una angustia tan profunda parecida a la muerte por causa de la separación del Padre, a causa de nuestros pecados, ¿cuánto más no debería llevarnos a nosotros a pensar lo que implica para nosotros esa separación eterna de Dios, de la vida que Él nos ofrece y el terror de tener que enfrentar su ira sin un mediador? Creo que no lo hemos considerado, iglesia. ¿Cuán terrible sería esto? Debería producirnos temor, angustia. La Escritura misma dice, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo, y nosotros leemos esas palabras y no sentimos terror ante ello. No nos estremecemos ante ellos. Para Jesús este no es un asunto sin importancia. El pecado, mis amados hermanos, nos separa de Dios y Jesús sufrió precisamente esa separación, no porque Él hubiera pecado. Jesús no peca, Jesús no desobedece. Él vive una vida perfecta obediencia siempre, pero por amor a nosotros recibe el castigo para darnos salvación. Jesús sufrió por nosotros. Ese sería el sufrimiento y el sentimiento que deberían sentir aquellos que se dan cuenta de su condición delante de Dios. Método lo decía esta mañana cuando estudiamos el pasaje de la gracia. Cuando Jesús diga, y esto de verdad, mis amados hermanos, no sé si a veces no sentimos el peso de las palabras de Dios, pero deberíamos sentirlo. Miren, mis amados hermanos, cuán terrible sería escuchar de parte de Dios: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mis amados hermanos, eso debería confrontarnos en lo más profundo. ¿Te imaginas escuchar toda tu vida viniendo a la iglesia, leyendo la palabra, haciendo cosas por Dios, y que el Señor te dijera, nunca te conocí, apártate de mí? Miren, mis amados hermanos, aquellos que no vinieron a Él en arrepentimiento y fe, no han confesado sus pecados, no se apartaron de ellos, escucharán esas palabras ese día. Y eso debe confrontarnos. Y lo que podemos aquí, mis amados hermanos, considerar precisamente es uno de los momentos más íntimos de Jesús, en donde Él es más vulnerable, donde lo vemos en su batalla más intensa. Ni siquiera cuando estaba siendo tentado en el desierto por Satanás había sufrido tanto. Pero Jesús no solo está preocupado por él, sino por sus amigos. Y por eso los anima a orar para que permanezcan alerta. De ahí ese llamado que les hace y que les dice de velad y orad para que no entren en tentación. Y como lo dice Lucas, orar para que consideren con seriedad la advertencia.
Y en particular a Pedro le dice esto, porque él tendría que enfrentar una prueba muy grande. Jesús se separa entonces de sus amigos a cierta distancia, pero es interesante eso, mis amados hermanos. Él se aleja de ellos, pero no tan lejos como para que no puedan escuchar la oración que Jesús está haciendo. Y Jesús se postra en tierra. Y esto, mis amados hermanos, también es un signo de sumisión reverente. Las personas cuando oraban, lo hacían de pie levantando las manos al cielo. Pero cuando había una pena muy profunda y un dolor muy profundo, las personas se tendían en el piso y oraban, como dice la escritura, rostro en tierra. En una profunda humillación, mostrando un profundo sufrimiento. Y Marcos nos deja escuchar la voz de Jesús en oración. Y podemos imaginarnos que esta no es toda la oración de Jesús. Marcos solamente nos da una síntesis de la oración de Jesús, pero no nos dice todo lo que Jesús oró. Miren lo que dice el versículo 36. Dice la palabra del Señor y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús sabe que el tiempo es el indicado. Jesús sabe que el tiempo es el indicado, es el momento de su muerte en sacrificio, ese momento que había sido decretado por Dios desde la eternidad, que incluía precisamente lo que él mismo había estado anunciando, la traición, el juicio, la crucifixión y la muerte. Y aquí hay muchas lecciones importantes para nosotros como creyentes, mis amados hermanos. Y lo primero que nosotros debemos ver en cuanto a esta oración de Jesús es la forma en cómo Jesús se dirige al Padre. Marcos indica que Jesús usa dos expresiones, Abba, Padre. Y la primera es una expresión en griego, en hebreo, perdón, y la segunda es una expresión en griego, aclarando precisamente a los lectores lo que significa Abba. Abba es un término para indicar el cariño que un hijo en Israel sentía por su padre al dirigirse hacia él. Es lo que nosotros conocemos como aquellos padres que se acercan y le dicen a sus padres, papito, papi. Esa es una expresión de cercanía, pero ningún judío en Israel usaría esa expresión para dirigirse al Padre, para dirigirse a Dios. Sin embargo, mis amados hermanos, Jesús nos enseñó a orar a nuestro Dios dirigiéndonos a Él con total familiaridad. Ya no como un Dios distante y lejano, sino como nuestro Padre que está en los cielos. ¿Recuerdan ustedes la oración del Padre nuestro? Él es nuestro Padre y después de que Jesús muere en la cruz y resucita, lo hace extensivo para nosotros sus discípulos. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, el versículo 15. Romanos capítulo 8, el versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y Gálatas capítulo 4, el versículo 6, Gálatas capítulo 4, el versículo 6, dice la palabra del Señor: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Mis amados hermanos, nosotros podemos acercarnos a nuestro buen Dios de esta manera precisamente por lo que Jesús hizo. Y esta era una lección para sus discípulos y para nosotros como creyentes. En los momentos de mayor necesidad, en los momentos de mayor angustia, nuestra oración a nuestro buen Dios debería ser una oración de un clamor profundo hacia Él. Y esto nos da seguridad para acercarnos delante de Dios en oración. Lo segundo, mis amados hermanos, que podemos aprender de esta porción es que Jesús reconoce el poder del Señor. Noten que dice que para Él todas las cosas son posibles. Todas las cosas son posibles. Jesús conoce a Dios y sus atributos, lo que nos debería llevar también a considerar nuestra oración, mis amados hermanos. ¿Cuánto conocemos a nuestro Dios? ¿Cuánto sabemos quién es Él realmente? Deberíamos ver más en sus atributos, comprender su soberanía, su eternidad, su omnipotencia, la omnisciencia de Dios y todos sus atributos que lo hacen a Él ser Dios
Y eso debería llevarnos a una oración que le honre y le glorifique, como la que Jesús está haciendo en esa noche. Y es precisamente en ese momento que Jesús hace su petición: aparta de mí esta copa. Y Jesús lo que está haciendo es precisamente señalar lo que acontecería unas horas después para él. La copa en las Escrituras es una expresión de un destino personal y es un simbolismo de una pena muy profunda, pero en las Escrituras también representa el juicio de Dios. La copa de la ira de Dios. Acompáñeme por favor a Isaías capítulo 51, el versículo 17, y escuche cómo lo dice el profeta Isaías hablando acerca de esto al pueblo de Israel. Isaías capítulo 51, versículo 17. Y en casa yo le invito a que lo lea hasta el versículo 22, pero escuche cómo lo dice Isaías 17. Dice: despierta, despiértate, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. El cáliz es la copa. Y otros muchos pasajes señalan precisamente que la copa de Dios representa su ira y las terribles consecuencias. ¿Quién tendría que beber la copa? Aparta de mí esta copa, está diciendo Jesús. Jesús quisiera evitar la copa del sufrimiento y la ira de Dios, pero él entiende que debe hacerlo. Por eso dice que se va a someter a la voluntad del Padre. Al día siguiente, Jesús estaría muriendo por los pecados de aquellos que ha salvado y recibiendo todo el peso de la ira de Dios. Y no era un trago fácil de tomar. De hecho, no lo quería porque es amargo. Pero allí está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Y eso, mis amados hermanos, nos señala al gran Salvador que nosotros tenemos. Miren, su amor por la humanidad caída es demostrado precisamente por el buen Dios al enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Y tenía que haber un supremo sacrificio precisamente para eliminar el pecado, lo cual no era fácil. Y tenía precisamente por esto un alto costo emocional y físico para Jesús, pero también para el Padre. Por eso Jesús está haciendo esa noche esta oración. Para ti todas las cosas son posibles, Padre. Y si es posible, pasa de mí esta copa. Hermanos, meditemos por un momento en lo profundo de esta verdad, en lo profundo de esta cena. Y llevémoslo a nuestra vida y consideremos esto, mis amados hermanos. Hay ocasiones en las que ante una situación difícil, a menudo lo que nosotros queremos hacer es buscar soluciones rápidas. Y en ocasiones nos escondemos como esperando que las cosas se solucionen y se resuelvan por sí mismas o se resuelvan solas. Pero miren lo que hace Jesús. Ante la agonía de pensar en un momento tan difícil, el Hijo de Dios decide prepararse y buscar consuelo en el Padre. Él no se esconde. Él enfrenta con valentía esto en oración. Y por eso le suplica al Padre: ama, Padre, todas las cosas para ti son posibles, aparta de mí esta copa. Pero este hombre, mis amados hermanos, sabe lo que debe hacer. Miremos a este hombre que nunca ha pecado. Si de alguien debería ser apartada la copa, era de Jesús, porque él no la tenía que recibir. La copa no era para él. La copa tenía que ser derramada y todos nosotros como pecadores deberíamos haberla bebido. Él es el rey vestido de siervo, un rey encarnado. La oscuridad nunca ha sido parte de su vida. Él es luz, pero ahora ante él está la copa. Y con ella el abandono y la separación de Dios. Jesús sería juzgado y bebería la copa de la ira de Dios por causa del pecado. Y todo para que nosotros no tuviéramos que beberla. En lugar de nosotros, quien bebió la copa fue Él. Por eso su oración en Getsemaní le da la fuerza necesaria para declarar con determinación: pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y aquí está nuestra lección central. ¿Cómo llegamos entonces a lograr y a tener nosotros una rendición tan verdadera y tan profunda como la que Jesús experimentó en esa noche? Y aquí es donde nosotros debemos ver la importancia de esa constante relación con Dios y del hablar con Él día
tras día para poder enfrentar cualquier circunstancia, cualquier dificultad. Él no está improvisando esta noche. El clamor que él está experimentando viene desde lo más profundo de su ser, pero confía plenamente en el plan del Padre y eso creo que le ayuda a disipar todo temor. Y la confianza de la oración en medio de esas dificultades, mis amados hermanos, y en medio de cualquier circunstancia que nosotros podamos experimentar, es la que transforma nuestra limitada perspectiva de las circunstancias difíciles de la vida y nos ayuda a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y creo que en muchas ocasiones nos hace falta eso. ¿Por qué a veces ante el sufrimiento? ¿Por qué a veces ante el dolor? ¿Por qué a veces ante la prueba? ¿Por qué a veces ante la tentación? Cedemos tan fácilmente y dejamos que ésta nos domine. ¿Por qué no hemos hecho la oración correcta? ¿Por qué no nos hemos acercado ante el Padre con la actitud correcta? Y eso, mis amados hermanos, tiene que cambiar. Y debe cambiar si comprendemos lo que Jesús está haciendo en esta noche, mis amados hermanos. Nota lo que Jesús está haciendo. Jesús está bebiendo la copa de la ira de Dios para que tú y yo no la tuviéramos que hacer. Porque si Jesús recibió el castigo y tú tienes la oportunidad de acercarte al Padre, no lo estás haciendo como debes hacerlo? Deberíamos hacer como Jesús. Correr ante el Señor en todo momento, más aún cuando nuestra alma está angustiada. Confiemos en Dios, rindámonos ante Él. Digámosle a nuestro buen Padre, Padre, haz en mi vida tu voluntad porque es perfecta, porque sólo así podré cumplir mi propósito. O porque sólo así se cumplirá tu propósito en mi vida. Jesús en su oración pareciera como si quisiera abandonar la misión. Una visión rápida de este pasaje mostraría eso. Como que Jesús quisiera abandonar la misión, pero Jesús sabe que no hay opción. Me encanta cómo lo dice Tim Keller. Tim Keller lo expresa así. Él está suplicando al Padre que lleve a cabo la misión de otra manera. Pero no le pide abandonarla. ¿Y por qué? Porque por muy horrible que sea la copa, sabe que su deseo inmediato, o sea, librarse, debe supeditarse, debe ceñirse al deseo último de Dios. Y ese es librarnos a nosotros. Jesús se enfrenta entonces las más difíciles emociones humanas, el terror, la angustia, la aflicción, la pena moral, pero allí en ese huerto, Él no sale vencido, Él sale vencedor. Y tan intenso fue su sufrimiento, y tan intenso fue su sentimiento, que dice Lucas, quien era médico, que en medio de su agonía, su dolor era tan fuerte que su sudor se mezclaba con gotas de sangre. Esta afección se conoce como hematidrosis, y que se da cuando precisamente los capilares subcutáneos, las pequeñas venas que nosotros tenemos debajo de nuestra piel, se dilatan y se estallan por el gran esfuerzo físico, por la angustia tan grande que puede causar precisamente esa ruptura y hacer que la sangre se mezcle con el sudor. Y eso fue lo que le pasó a Jesús esa noche. Jesús está manifestando en su aflicción lo que le hacía sentir precisamente como si muriera. Pero es en medio de su aflicción que Dios envía precisamente un ángel para fortalecerle. Iglesia, nota que Jesús ora y ora 3 veces por esto. Mis amados hermanos, no hay otra manera y el plan de Dios era redimirnos mediante la muerte de su Hijo. Dios no cambia su plan. La oración del Hijo es respondida con un no. Pero se va a hacer la voluntad del Padre. Pero Cristo va a tener todo lo que necesita para poder llevar a cabo esa misión. Y cuando Jesús terminó ese primer periodo de oración, se dirigió entonces donde estaban sus discípulos, quienes en vez de estar orando y estar alerta, se encuentran dormidos, lo que nos lleva a nuestro segundo punto y es unos discípulos tristes y cansados y la necesidad de orar. Versículo 37 y versículo 38. Dice la palabra del Señor, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Jesús se encuentra entonces ahora con sus discípulos, a los que había traído para orar con él, y los encuentra profundamente dormidos. Y en cierto sentido, mis amados hermanos, yo los comprendo. Yo creo que ellos empezaron a orar como Jesús les dijo, pero el cansancio los venció. Los que me conocen saben que yo experimento eso después de cierta hora de la noche. A cierta hora de la noche mi cansancio se hace más notorio, casi que me domina. Si quiero, sí, al punto de que me lleva a dormir. Sí. Si quiero, si quiero poder seguir durante la noche, debo dormir en la tarde o un rato para poder permanecer despierto. Yo creo que en el caso de los discípulos, eso fue lo que pasó. Recordemos que el día de la Pascua era un día muy intenso. Pedro y Juan habían estado precisamente desde temprano preparando todo para la cena y la costumbre era permanecer hasta largas horas de la noche hablando acerca de la salvación. Sin embargo, aquí están estos hombres en un huerto, fuera de sus casas, en un lugar abierto, a altas horas de la noche, posiblemente alrededor de la medianoche o ya pasada la medianoche, acompañando a Jesús, pero no haciendo lo que él les había pedido que hicieran. Y Lucas nos dice la razón por la cual no pudieron hacerlo, y es el cansancio que fue mayor que ellos. Y ellos no eran malos. Acompáñeme por favor a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, el versículo 45. Porque podríamos llegar a pensar que estos hombres eran malos por esto. Pero mire lo que dice la palabra del Señor, Lucas 22, 45. Dice la palabra del Señor, pero cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Ellos estaban dormidos a causa de la tristeza. Tal vez la sensación de frustración al saber que entre ellos había un traidor y no saber quién era. Y que todos lo abandonarían fue seguramente lo que los embargó. Y todo esto hizo que se diera ante los deseos de su carne, que en vez de haber permanecido en oración y en ruego, pidiendo fortaleza, hizo que se durmieran. Y Jesús no quería enfrentar su dolor solo, él quería la compañía de sus amigos, pero debió enfrentar esto solo, porque nadie más realmente hubiera podido acompañarlo. Ninguno de nosotros, mis amados hermanos, si hubiéramos estado en el lugar de Pedro, de Juan y de Santiago, hubiéramos podido dormir, hubiéramos podido velar esa noche. Creo que todos nosotros nos hubiéramos dormido. Todos nosotros esa noche hubiéramos cedido ante lo mismo. Y Jesús por eso se dirige a Pedro y le llama a Simón. Miren lo que dice el versículo 37. Versículo 37. Dice, y vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Su antiguo, cuando Jesús usa este nombre para Pedro, cuando lo llama Simón, le está recordando que él está actuando de la antigua manera, que ya no se está comportando como la roca que debería ser, que es lo que significa su nombre. Le está mostrando su fracaso y que no pudo cumplir esa valiente afirmación que había hecho tan solo unas horas antes. Así todos te abandonen, yo no te voy a dejar. Si tengo que morir contigo, yo voy a morir contigo. Pero allí se está evidenciando nuevamente su fracaso, que no puedo permanecer despierto una hora. Y noten que Marcos nos da ese detalle de que fue una hora. Posiblemente ese fue el tiempo que Jesús estuvo orando. Una hora. Y Jesús los mira con compasión también, sabiendo lo que se acercaba y recordando lo que les había dicho antes. Y les vuelve a hacer el llamado, versículo 38. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús llama a sus discípulos a orar para no ceder ante la prueba, que en este caso tenía que ver también con la debilidad física. Y la razón es clara, para que no caigan en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando está hablando acerca del espíritu, está hablando acerca del interior del ser humano, de los sentimientos. En nuestro caso debemos saber que sin importar cuántas buenas intenciones tengamos, nosotros estamos atados a un cuerpo sin redimir todavía, sujeto a pasiones. Y en ocasiones no estamos actuando de acuerdo al llamado que nosotros tenemos, especialmente nosotros como hijos de Dios. Y que no podemos comportarnos como se nos pide. Pero eso, mis amados hermanos, no es una excusa. No es una excusa para nosotros. Y aquí Jesús no está hablando de que el cuerpo sea malo y que el espíritu sea bueno, sino que existen tal vez impulsos bien intencionados. ¿Es malo dormir? ¿Es malo querer descansar?
Pero es malo descansar cuando lo hacemos en lugar de estar haciendo lo que el Señor nos pide que hagamos. Cuando cedemos ante la debilidad, cuando actuamos como estos hombres, dejamos que nuestro cuerpo nos domine, o que nuestra carne nos domine. Debemos buscar ser fortalecidos como debían ser fortalecidos estos hombres. Y eso es lo que Jesús quiere para ellos. Por eso Jesús no se ha ido lejos de ellos y ora para que ellos lo puedan escuchar. El texto no nos lo dice, pero yo creo que al escuchar a Jesús, en ese momento, de nuevo los discípulos se habrían puesto a orar. Pero yo creo que el cansancio y la tristeza, como lo expresa la Escritura, los debió dominar y no llevaría mucho tiempo orando cuando nuevamente se quedan profundamente dormidos. Lo que nos lleva a nuestro tercer punto, y es el punto final, el fracaso final de los discípulos y la llegada de la hora definitiva. Versículo 39 al 42. Marcos capítulo 14, versículo 39 al versículo 42, perdón. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Y al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Y vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos de aquí. He aquí, se acerca el que me entrega. Amén. Jesús nuevamente se aparta de ellos y vuelve a orar las mismas palabras con la misma intensidad, y al regresar los ve. Pero en esta ocasión, al despertar ellos no saben qué contestar cuando los encuentran dormidos. Y el no darles una respuesta, yo creo que lo que está expresando es precisamente que ellos se sienten culpables y avergonzados. Hay momentos en los que cuando uno se siente así, no puede decir nada. ¿Qué puede decir uno? Los tres discípulos permanecieron indiferentes no solo a los pedidos de Jesús, sino a la propia necesidad de buscar fortaleza para no ceder ante la tentación. Mis amados hermanos, los discípulos, al igual que nosotros, debían aprender que la victoria espiritual es de aquellos que permanecen alertas en oración y dependen de Dios y no de su autosuficiencia. Porque la falta de preparación espiritual siempre va a conducir al desastre. Y sabemos que Jesús tuvo esa noche 3 tiempos de oración, y en todas esas ocasiones los discípulos fueron presas de la fatiga y fracasaron. Pero cuando Jesús vuelve la tercera vez, mis amados hermanos, no es el mismo. 3 veces oró las mismas palabras, pero la tercera vez ya no era el mismo. Él salió fortalecido y por eso dice: ya era el tiempo, sería entregado como él mismo lo había anunciado, en manos de pecadores. Y como lo vamos a ver, si Dios permite, la próxima semana, es en ese mismo instante que Judas llega con ese grupo a arrestar a Jesús. Jesús está hablando con sus discípulos, llamándole la atención, pero reconoce que ya es el tiempo. Y es en ese instante que dice Jesús estas palabras, que llega el traidor con la turba para arrestarle. De manera que Jesús está aceptando la voluntad del Padre, pero no sin declarar culpables a los que están actuando de esa forma, porque son pecadores. Son pecadores. Y mis amados hermanos, estas serían las últimas palabras de Jesús a sus discípulos antes de la cruz. Sus discípulos no volverían a escuchar a Jesús hasta después de la resurrección. Iglesia, ¿qué podemos aplicar entonces de este pasaje? Yo quiero cerrar con unas aplicaciones para nuestras vidas en esta mañana. Yo creo que hay varias lecciones a las que debemos prestarle profunda atención. Mis amados hermanos, consideremos nuestra vida por un momento y consideremos que nosotros en ocasiones cedemos ante la tentación y a la debilidad física y espiritual por falta de preparación. Mis amados hermanos, el problema no es el cansancio ni la tentación. Solemos decir: estoy cansado, necesito dormir un poco más. Eso es lo que en muchas ocasiones decimos. O nos sentamos y queremos leer la Biblia, la palabra de Dios, y no lo hacemos porque sencillamente nos sentimos agotados. Pero Jesús nos muestra que el problema no es el cansancio ni la tentación, sino la forma en cómo nosotros lo estamos enfrentando. Jesús hace un llamado a sus discípulos para que oren
Y esa es la manera en la que se debe enfrentar la tentación. ¿Recuerdan? Velad y orad para que no entréis en tentación. Jesús sabe que la prueba por nuestras propias fuerzas no la vamos a poder vencer. Si tú estás enfrentando el pecado y una batalla contra la tentación y estás cediendo, no estás actuando de la forma correcta. Si no lo estás haciendo en oración, si no estás dependiendo totalmente de Dios. Jerry Bridges lo dice, ¿cómo es? Una responsabilidad dependiente de Dios. Yo debo depender de Dios, pero ¿cómo voy a depender de Dios si no leo la Biblia, si no oro? Jesús sabe que eso va a ocurrir en nuestras vidas y por eso, al igual que a sus discípulos, nos hace a nosotros el llamado de orar y velar. El llamado a velar y orar hecho a los discípulos es hecho a la iglesia de todos los tiempos. La iglesia está llamada a orar y velar también. Y tal vez cedemos mucho a la tentación y al cansancio en la actualidad, porque al igual que los discípulos esa noche, no hemos velado y nos hemos quedado dormidos descuidando la oración. Yo creo que ese es el gran mal de la iglesia en la actualidad. Y oramos mal. Porque es que no oremos solamente, es que oramos mal. Oramos no buscando la voluntad del Padre, sino nuestra voluntad. Oramos, como dice Santiago, para pedir para nuestros deleites. Por eso pedimos y no recibimos, porque pedimos mal. Y ese llamado de velar y orar indica la responsabilidad humana de estar alertas. Mis amados hermanos, somos llamados a estar alertas, pero depende, mis amados hermanos, y dependemos totalmente del poder de Dios para poder hacerlo. No lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Así que el llamado a la oración es un llamado a la obediencia. Jesús nos enseña que al orar, no busquemos que nuestra voluntad se alinee a la del Padre, sino que, ¿cómo es? No busquemos que el Padre se alinee a mi voluntad más bien, sino que mi voluntad se alinee a la del Padre, que yo pueda conocer la voluntad de nuestro buen Dios. Por eso, dejemos reconocer, como lo dice Jesús, tú puedes hacer todas las cosas. Y nuestra oración debería ser también esa, tú puedes hacer todas las cosas, pero yo me someto a lo que tú has determinado. Que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres para mí. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. El creyente debería orar de esa manera. Hágase tu voluntad. Y no hay algo, mis amados hermanos, en este pasaje que nos muestre que la carne es mala en sí misma. Estamos sujetos a cuerpos llenos de pasiones, el hambre, el cansancio, la enfermedad, el estrés. Miren, otras cosas siempre van a ser impedimentos para que nosotros desarrollemos una vida de oración como el Señor nos pide que la hagamos, de comunión íntima con el Padre. Pero eso no es una excusa válida delante de Dios. Pensemos por un momento. ¿Nos cansamos cuando estamos mirando un scroll infinito en nuestras redes sociales? ¿O cuando nos sentamos a ver una serie? No, mis amados hermanos. Ahí a veces el cansancio se disipa. Es una cuestión de prioridades, es una cuestión de motivación. Tal vez por eso es por lo que estamos cediendo tanto ante la tentación, tanto ante el pecado. Porque nuestro espíritu tal vez está dispuesto, pero nuestra carne es débil y nos hemos dejado llevar por ella. Y Jesús no cedió ante esto. Jesús enfrentó el miedo, Jesús enfrentó el abandono, Jesús enfrentó la soledad, la tristeza, la angustia, el dolor. Y Marcos precisamente quiere que nosotros nos demos cuenta de ello. Jesús fue hecho a nosotros semejante en todo. Recuerden, Jesús es perfectamente Dios, perfectamente hombre, pero sin pecado. Y por eso puede ser nuestro sustituto. Como dice el autor de Hebreos, Él es autor de eterna salvación y Él fue perfeccionado mediante el sufrimiento. Acompáñeme por favor a Hebreos capítulo 2, el versículo 10. Hebreos capítulo 2, el versículo 10. Dice la palabra del Señor. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y Hebreos capítulo 5, el versículo 7 al versículo 9, dice la palabra de Dios. Y Cristo en los días de su carne
ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mis amados hermanos, yo creo que el autor de Hebreos está pensando precisamente en esta escena en Getsemaní. El autor de Hebreos está pensando en esta escena en Getsemaní. Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a que le podía librar de la muerte. En esa noche, recuerden cómo se sintió Jesús. Una agonía tan profunda hasta la muerte. Pero él clama al Padre. Y clama al Padre. Y dice la palabra del Señor, y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo cual padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y esas palabras se aplican a nosotros, iglesia. Con su muerte fue pagado el castigo y la pena de los pecados que nosotros debíamos de llevar. Recuerden, Jesús está orando diciéndole al Padre, aparta de mí esta copa. Iglesia, Jesús toma la copa para que tú y yo no tengamos que beberla. Si Jesús no hubiera tomado la copa, mis amados hermanos, si el Padre le hubiera dicho al Hijo, esa noche no tienes que tomar la copa, iglesia, hoy tú y yo tendríamos que tomar la copa. Hoy tú y yo tendríamos que haber recibido la ira de Dios. Pero ya no tenemos que hacerlo. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Ahora los que nos acercamos por la fe a Él, somos parte de la familia en donde Dios es nuestro Padre y donde podemos estar unidos a Él por medio de Cristo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Marcos nos ha dicho en Marcos capítulo 1, versículo 15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y todos aquellos que han hecho eso tienen el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Iglesia, es por la obra maravillosa de nuestro Señor y Salvador que nosotros podemos hacer eso. Por eso podemos decirle a Él, sea la gloria por los siglos de los siglos. Pero eso no implica, mis amados hermanos, que no tengamos que pasar por dificultades. De este lado de la eternidad, aún estamos sujetos a un cuerpo que sufre, que se duele. Pero en los momentos de mayor angustia es lo mejor que nosotros podemos hacer es descansar en los brazos del Padre, quien siempre escucha nuestras oraciones y no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Pero lo que debemos reconocer es que en muchas ocasiones las circunstancias no van a cambiar. Mis hermanos, hay momentos en nuestras vidas en donde nosotros tendremos que pasar por dificultades. Todos aquellos que sufren de un dolor crónico saben lo que eso significa. Pero habrá momentos y circunstancias en nuestras vidas que tendremos que enfrentar las dificultades. ¿Y qué vamos a hacer? Debemos acudir a los brazos de nuestro Padre que está haciendo su voluntad en nuestras vidas. Y gracias a esa obra de redención por la cual nosotros hemos sido reconciliados, podemos acercarnos y clamar a Él, Abba, Padre. Tú siempre nos escuchas. Pero sabemos que tú estás haciendo siempre tu voluntad en nosotros, que no sea como nosotros queremos, sino como tú quieres. Es lo que hace Jesús. Jesús se enfrenta a una profunda pena. ¿Eso significa entonces que le faltó valor? De ninguna manera. ¿Tuvo miedo? Sí, pero confió en el Padre. Y por medio de su muerte y su sacrificio en la cruz del Calvario, el reino de Dios ha quedado inaugurado y el nuevo pacto ha sido sellado. Más adelante, como les he explicado, mis amados hermanos, Jesús experimentaría el abandono en la cruz. Pero lo hace, mis amados hermanos, Jesús experimenta el abandono en la cruz para que tú y yo no tengamos que experimentarlo. Él experimenta el abandono del Padre cuando el castigo por los pecados de todos nosotros cayó sobre Él y ahora nosotros podemos experimentar la reconciliación. Jesús ofrece un sacrificio por los pecados del mundo, lo que lo convierte o lo que lo hizo maldición por nosotros.
pero Él tomó esa maldición a causa nuestra y nos reconcilia y nos da salvación. Y yo te pido, iglesia, te pido en esta mañana, te pido que mires a Jesús en la agonía de esa noche en Getsemaní. Y eso, mis amados hermanos, debería llevarnos a preguntarnos una sola cosa. Mira la agonía de Jesús en esa noche. Y pregúntate, ¿vale la pena seguir y servir a este rey vestido de siervo? Y yo creo, iglesia, que si consideramos con seriedad lo que este pasaje nos ha presentado, la respuesta es sí, un rotundo sí de nuestra parte. Mira a Jesús, porque Jesús en ese momento estaba viviendo y viendo lo que ocurriría tan solo unos instantes más adelante por ti y por mí. Y fue por amor, ese amor que sobrepasa todo lo que nosotros podamos imaginar, ese amor que nadie en este mundo nos puede dar, un amor que no defrauda, pero que además salva y da vida eterna, lo que lo hizo enfrentar ese dolor tan profundo. Jesús hubiera podido decir esa noche, yo aborto la misión, ya no voy a la cruz. Y tendría toda la razón para hacerlo, mis amados hermanos. Pensemos en el grupo más cercano a Él. Un traidor en medio de ellos. Todos lo abandonarían. Jesús hubiera podido decirle al Padre esa noche, ¿por qué debería sufrir por estos ingratos que me van a dejar solo? Me van a negar. No me entienden, ni siquiera son capaces de apoyarme en oración. Pero Jesús no lo hizo. Él decide sufrir no solo por ellos, sino sufrir por nosotros. No nos abandonó a pesar de todo su sufrimiento. Iglesia, y si Jesús no lo hizo en ese instante, yo creo que te preguntes en esta mañana, ¿tú crees que Jesús te va a abandonar a ti cuando te encuentres en medio de cualquier circunstancia difícil en tu vida? Si Jesús no te abandonó en esa noche en oración, sino que obedeció la voluntad del Padre, no creas ni por un instante que Jesús te va a abandonar en ninguna circunstancia en tu vida si tú has puesto tu confianza y tu seguridad en Él. Así que descansa en la provisión de gracia de nuestro buen Dios. Y recuerda que tienes a un soberano Salvador que ha dado su vida por ti para darte vida eterna. Iglesia, vamos a orar en esta mañana y pidamos al Dios Todopoderoso que nos ayude. Eterno Señor y Dios, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús queremos darte gracias por esta mañana que tú nos has otorgado para estudiar tu palabra. Señor, tú eres autor de eterna salvación. Y allí en el huerto del Getsemaní, oraste al Padre que si fuera posible apartase de ti esa copa, pero que no se hiciese tu voluntad sino la del Padre. Y la voluntad del Padre se hizo. Y la voluntad del Padre fue que tú bebieses la copa para que hoy ninguno de nosotros, de los que hemos creído en ti, de la iglesia que tú has redimido y comprado con tu sangre, tuviera que beber. Señor, hoy por eso te damos gracias, por esa salvación tan grande que nos has otorgado. Señor, ayúdanos. Ayúdanos porque entendemos que a la verdad nosotros como tus hijos y como la iglesia, Señor, a la que tú has redimido, no actuamos de la forma correcta. A veces, Señor, cedemos ante la tentación porque no hemos dedicado lo que deberíamos dedicar a la oración y al ruego, Señor, y a velar, buscando tu fortaleza. O a veces en los momentos de sufrimiento y en los momentos de dificultad se nos olvida que tú experimentaste un mayor sufrimiento. Y nos quedamos pensando solamente en nosotros. Oh Señor, ten misericordia y ayúdanos. Ayúdanos para que nosotros podamos enfrentar las circunstancias, Señor, como debemos enfrentarlas.
confiando en nuestro buen Padre que está en los cielos, quien provee para todas nuestras necesidades, pero quien ha provisto en el Hijo la mayor muestra de su amor y la mayor muestra de gracia que nosotros podríamos haber imaginado. Oh Señor, gracias por la iglesia en esta mañana. Yo te pido, Señor, que tú uses esta porción de tu palabra y hables a nuestras vidas, Señor. Oh Señor, bendice tu palabra y hazla fructificar, Señor. Yo te pido, Dios, que en tu misericordia, en tu gracia, Señor, la palabra que ha sido expuesta y que ha sido enviada produzca el fruto para el cual ha sido presentada. El fruto, Señor, que hace que no vuelva a ti vacía, sino que haga todo para lo cual tú la has enviado. Oh Señor, obra en nuestros corazones y en nuestras vidas. Confronta, Señor, nuestro pecado y nuestra maldad. Y ayúdanos, Señor, a vivir para ti, porque te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.